Vamos a demostrar en este caso que la segunda derivada de z respecto a x cuadrado es igual a 2 veces la derivada de f respecto a u más 4 veces más 4x cuadrado por segunda derivada de f respecto a u2 más 4xy por segunda derivada de f respecto a u respecto a b más y cuadrado por la segunda derivada de f respecto a b2. Eso es lo que tenemos que vamos a demostrar. En este caso, ¿quién es z? Entonces vamos a hacer un diagrama aquí en el lado derecho para identificar quién es z. Z es una función que depende de dos variables, en este caso, que son u y b. Para esta función z, que es f de u, b. Pero en el caso de u y b, son a la vez dos funciones que dependen de x y y. Entonces b también depende de y va a depender también de x. Entonces, cuando nosotros calculamos la derivada de z respecto a x, nos vamos a centrar solo en esta derivada porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces podemos identificar según el diagrama que para calcular la derivada de esta z con respecto a esta variable x que tenemos aquí, entonces tenemos dos opciones, dos caminos, digamos, ¿no? Para ir en este diagrama. Tendríamos que calcular la derivada de z respecto a u, que la podemos simbolizar con subíndices, z sub u, o como z es la misma función f, podríamos llamarla f sub u, derivada de z respecto a u, que sería f sub u, y derivada de u respecto a x, que la voy a llamar u sub x. Entonces, este sería el primer camino para llegar a x. El otro camino para llegar a x sería la derivada de f respecto a b y multiplicada por la derivada de b respecto a x. Esos serían los dos caminos para la derivada respecto a x. Si voy a derivar respecto a y, pues serían los mismos dos caminos de f de u y f de b, pero multiplicados por u sub y b sub y respectivamente. Entonces en este caso tenemos que de z de u sería la derivada parcial de f respecto a u multiplicado por la derivada parcial de u respecto a x más la derivada parcial de f respecto a b multiplicado por la derivada parcial de b respecto a x. Tengamos en cuenta que estas derivadas parciales de u sub x y b sub x ya las conocemos. Entonces esas las podemos escribir acá abajo. ¿Cuánto es la derivada parcial de u respecto a x? Que por notación viene a ser lo mismo. Entonces derivada de u respecto a x es 2x. Y la derivada de b con respecto a x sería derivada de b respecto a x, pues lo calculamos desde esta parte que sería y simplemente, ¿no? Derivada de x1 multiplicado por y nos daría y. Entonces vamos a escribir estos resultados, vamos a reemplazarlos aquí. Entonces en este caso tendríamos este de u de x, habíamos dicho que es 2x y multiplicado por la derivada parcial de f respecto a u, más la derivada de f de b respecto a x, dijimos que era y multiplicada por la derivada parcial de f respecto a b. Entonces ya tenemos el resultado de la primera derivada. Aquí en este caso el ejercicio tenemos que tener en cuenta que dice que esta función f tiene derivadas de primer orden y de segundo orden continuas. Y entonces por un teorema que miramos en los videos anteriores, habíamos visto que si las
función tiene derivadas de segundo orden continuas, sus derivadas mixtas son iguales, ¿no? En este caso estas son las derivadas mixtas y por lo tanto se concluye que son iguales. Esa es nuestra hipótesis para hacer la demostración. Entonces ahora vamos a calcular entonces la segunda derivada de z respecto a x2. ¿Esto quién es? Es la derivada respecto a x de la derivada de z respecto a x. Esa sería la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Derivar respecto a x el resultado que encontré arriba. El resultado anterior. 2x por df de u más y por df de b. Entonces, tengan en cuenta que u y b dependen de x y y. Entonces, por lo tanto, de f de u y de f de b van a ser también funciones que dependen de y. De x, perdón, en este caso. Entonces, por lo tanto, cuando derive, aquí pues voy a aplicar la derivada de un producto porque tengo un factor y otro factor, derivada de un producto. Y en este caso, en el segundo caso, la y es constante, entonces por lo tanto solo derivo lo que señalo aquí, una constante por una función. Esas serían las reglas de derivación que voy a aplicar. Entonces vamos a aplicar esas reglas. Derivada aquí, entonces sería el primero derivado, que sería 2, por el segundo sin derivar, derivada de f respecto a u, más 2x sin derivar, y por, aquí lo voy a dejar denotado, derivada respecto a x de la derivada de f respecto a u. Entonces, tenemos ya la derivación del primer término, ahora sigue más, este y es constante, sacamos la constante y derivo respecto a x la otra función que es la derivada de f con respecto a b. Muy bien, entonces ahora tengo que calcular estas derivadas. Entonces tengo que calcular estas derivadas. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la derivada respecto a x de esta función, que en este caso las funciones son función derivada. Entonces, tengan en cuenta que como f es una función que depende de u y b y a la vez u y b dependen de x y y, la derivada también va a tener la misma característica. Es como si nosotros aquí en lugar de escribir z, aquí en lugar de escribir esta z, escribiéramos derivada de f con respecto a u y vamos a tener la misma característica, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer entonces el diagrama tanto para la derivada respecto a u como para la derivada respecto a b. Entonces voy a calcular primero, voy a hacer el diagrama de la derivada respecto a u. Voy a colocar la otra notación con subíndices que me queda más sencilla. Entonces f sub u, que sería la derivada de f respecto a u. Entonces sabemos que esta derivada depende también de u y de b, y a la vez u depende de x y b depende también de y x. Entonces, por lo tanto, para calcular la derivada respecto a x de esta función, pues tengo que calcular segunda derivada de u respecto a u nuevamente y multiplicada por la derivada de u respecto a x. Y la derivada de f de u tengo que derivarla respecto a b para llegar aquí y multiplicada por la derivada de b respecto a x. Esa sería la derivada, entonces, y la suma de estos dos caminos sería la derivada que está aquí. Ahora, para la otra derivada vuelve a ser igual.
derivada de f respecto a b. Entonces sabemos que depende de u y de b, y en este caso tanto u como b dependen de x y de y. Como estoy calculando derivada respecto a x, entonces tengo que ir de la derivada de f respecto a b, debo derivarla respecto a u y debo multiplicar por la derivada de u respecto a x. Y de la derivada de f respecto a b, la vuelvo a derivar respecto a b y multiplico por la derivada de b respecto a x. Entonces vamos a escribir ese procedimiento acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2 veces la derivada de f respecto a u más 2x por. Y aquí adentro, entonces voy a escribir cuánto es df de u. Este df de u es segunda derivada de f respecto a u2, que sería este de aquí, fuu, multiplicado por la derivada de u respecto a x, más. Y la otra sería segunda derivada de f respecto, en este caso es f de v, en este caso es derivada respecto a u y al lado izquierdo derivada respecto a b. Recuerden que cuando nosotros tenemos esto, segunda derivada de f respecto a u respecto a b, esto es la derivada respecto a u de la derivada de f respecto a b. Y en la otra notación se escribe f de, esto se escribe f de b u. O sea, el orden es, en esta notación se lee de izquierda a derecha. Primero la f está derivada respecto a b y el resultado se lo deriva respecto a u. Pero en la otra notación se lee de derecha a izquierda, ¿no? Primero f está derivado respecto a b y luego el resultado respecto a u. Entonces en este caso aquí, como estoy tomando este resultado, entonces f de v sería derivada segunda de f respecto a u primero y luego respecto a b. Para que lo tengan presente. Ok, vamos a continuar entonces. Estaba en este y multiplicado por la derivada de b con respecto a x. Voy a escribir un poco más abajo, que si no, no me va a alcanzar, más el siguiente término es y por, y la otra derivada de f de b es segunda derivada de f, y aquí tengo primero derivada respecto a b y luego derivada respecto a u, y por la derivada de u respecto a x, más. Y en el lado derecho, este otro camino tendría segunda derivada de f respecto a b y por la derivada de b con respecto a x. Vamos a reemplazar los resultados de du de x y de b de x que los habíamos calculado anteriormente. Decíamos que du de x es 2x y de b de x es y. Entonces nos quedaría el resultado. 2 por segunda derivada de f respecto a u más 2x factor d. Du de x habíamos dicho que era 2x. Entonces me queda por 2x y por la segunda derivada de f respecto a u2. Más de b de x habíamos dicho que era y por la segunda derivada de f respecto a b respecto a u. Luego sigue más y que multiplica du de x, que es 2x, por la segunda derivada de f respecto a b respecto a u, que es este primer término, más y de b de x, perdón, que es y, por la segunda derivada de f respecto a b2.
Vamos a hacer la propiedad distributiva y simplificamos. Entonces tenemos 2 veces derivada de f respecto a u más, distribuimos 2x por 2x me da 4x cuadrado por la segunda derivada de f respecto a u2. Acá me quedaría 2x por y, me quedaría 2xy por la segunda derivada de f. A ver, vamos a copiar este. Segunda derivada de f respecto a u respecto a b. Luego seguiría aquí, me quedaría y por 2x, que sería también 2xy. Y aquí me queda por la segunda derivada de f respecto a b respecto a u. Y por último, más y cuadrado por la segunda derivada de f respecto a b2. Tengamos en cuenta que estas derivadas de segundo orden que he señalado con color verde son continuas y por lo tanto son iguales. Eso es lo que nos decía el enunciado del ejercicio, ¿no? En esta parte nos dice que esas derivadas mixtas son iguales. Entonces, por lo tanto, yo las puedo escribir como una sola, cualquiera de las dos. En este caso la vamos a señalar como esta. Segunda derivada de f respecto a b respecto a u. De derecha a izquierda, respecto a b, respecto a u. Es decir, la segunda que está acá. Entonces vamos a escribir eso aquí. Como la segunda derivada de f respecto a u respecto a b es igual a la segunda derivada de f respecto a b respecto a u, entonces estas dos de aquí las puedo simplificar. Entonces 2x más 2xy las puedo sumar y me queda 4xy. Porque estos dos resultados son iguales, son términos semejantes. Y entonces me queda 2 veces la derivada de f respecto a u más 4x cuadrado por segunda derivada de f respecto a u2 más 2xy. Y en lugar de escribir esto, escribo lo que es equivalente a la segunda derivada de f respecto a u respecto a b más 2xy y me queda la misma derivada y más y cuadrado por esta segunda derivada. Entonces, noten que esto que había simplificado arriba, puedo simplificar acá y esto me da 4 veces x por y. Entonces, esto es igual a 2 veces la derivada de f respecto a u más 4x cuadrado por segunda derivada de f respecto a u2 y este con este sumando me queda 4 veces xy por la segunda derivada parcial de f respecto a b respecto a u más y cuadrado por la segunda derivada de f respecto a b sub 2. Y eso es lo que nosotros necesitábamos demostrar. Ahora vamos entonces a calcular esta segunda derivada, esta derivada mixta de z derivada respecto a x y el resultado lo vamos a derivar respecto a y para esta función z. Entonces, noten aquí que vamos a tener dos partes para la función z. Una parte que conocemos, o sea, esta es como si fuera otra función g, digamos, ¿no? Pero la función g conocemos que es logaritmo natural al cubo. Entonces, y esa función depende del producto xy. Entonces aquí, pero esta que señalo en color rojo ya es conocida. Pero también hay otra función que es desconocida, que en este caso es la función
f, que no la conocemos, pero sabemos que f tiene derivadas parciales de segundo orden continuas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que sus derivadas mixtas, es decir, voy a colocarla aquí entre paréntesis, la derivada de f de v es igual a la derivada de f de b u. Las derivadas mixtas son iguales respecto a u y respecto a b. ¿Quiénes son u y b en este caso? Pues u va a ser la primera parte antes de la coma, la primera componente, y b será la segunda componente. Entonces, vamos a considerar ese tipo de función. Entonces, consideremos la función z como, si ustedes quieren, para que no se confunden al derivar, vamos a escribirlo así, como el logaritmo natural de xy elevado al cubo. Mucho cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una propiedad de logaritmos que dice que el logaritmo de a elevado a la n es n veces el logaritmo natural de a. Pero cuando esta potencia está aquí, intermedia entre el logaritmo y lo que está dentro del logaritmo, no podemos aplicar. Eso se escribe de esta forma, tal como lo escribo acá. Logaritmo natural de xy y todo elevado al cubo. Ahí no se puede aplicar que el cubo baja a multiplicar. Muy bien, entonces reescribamos esta función z de esta forma. Y la segunda parte la voy a reescribir como una función f de u, b. ¿Y quiénes son u y b? Pues en este caso u es el producto xy y b es simplemente la función x. Entonces vamos a hacer el diagrama para la función f. Entonces el diagrama para la función f sería f depende de u y de b. A la vez u depende de x y de y. Y b solo depende de x, no tiene dependencia en y. Entonces el diagrama lo dibujamos así. ¿Qué vamos a calcular? Entonces tengo que calcular primero la derivada de z con respecto a x. Entonces vamos a calcular primero derivada de z con respecto a x. Derivada de z con respecto a x. Entonces, en el diagrama, ¿quién es la derivada de z con respecto a x? Bueno, primero derivamos este logaritmo respecto a x y luego la derivada de f respecto a x. Bueno, entonces vamos a escribirlo así. Derivada de z respecto a x sería, derivemos este logaritmo. Entonces, como es una función conocida, derivo normal, con reglas de derivación, regla de la cadena normal. Entonces, el 3 baja a multiplicar. Entonces me quedaría 3 que multiplica al logaritmo natural de xy y al 3 le reduzco 1. Quedarían 2. Multiplicado por ahora la derivada de lo de adentro, derivada de este logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está en el logaritmo y multiplicado por la derivada interna, la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Como estoy derivando respecto a x, sería y. Entonces, esta sería la derivada. Más, y aquí tengo que derivar esta f con respecto a x. Entonces vamos a calcular esta derivada de f respecto a x. Esa la calculo en el diagrama. Entonces, ¿quién es derivada de f respecto a x? Sería la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x, más la derivada de f respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Entonces vamos a escribirla. Esta parte la voy a escribir ya de la otra forma. Aquí podemos observar que se nos simplifica esta y. El 3 lo voy a multiplicar con este 1, me quedaría 3. Entonces el resultado me queda 3 sobre x por el logaritmo natural al cuadrado de xy.
más. Y vamos a calcular la derivada de f respecto a x. Entonces habíamos dicho que la derivada de f respecto a x es la derivada de f respecto a u por la derivada de u respecto a x, más la derivada de f respecto a b por la derivada de b con respecto a x. Calculemos esas derivadas. Derivada de u respecto a x. Las voy a escribir acá abajo. Derivada de u respecto a x nos daría y. Al frente voy a calcular de una vez la derivada de u respecto a y, por si de pronto la llego a necesitar, que sería x. Derivada de b respecto a x es 1. Y derivada de b respecto a y no existe porque no depende de y. O la pueden tomar ustedes como 0. Pero no la vamos a considerar. B solamente tiene derivada respecto a x, que es 1. Entonces vamos a reemplazar los resultados que tenemos y nos quedaría 3 sobre x por el logaritmo natural al cuadrado de xy más, entonces du de x es y por la derivada de f con respecto a u, más db de x vale 1. Entonces me queda 1 por df de b, que me quedaría simplemente df de b. Muy bien, ahora vamos a calcular la derivada mixta. Entonces, calculemos ahora la segunda derivada de z, y esa derivada respecto a x voy a calcularla ahora respecto a y. Entonces, ¿quién es esto? Pues esto es la derivada respecto a y de la derivada de z respecto a x que había calculado anteriormente. Entonces vamos a derivar respecto a y el resultado anterior. Vuelvo a copiar el resultado anterior, 3 sobre x. Escribamos ese logaritmo mejor de esta forma para que sea más entendible. Y más y por la derivada de f respecto a u y más la derivada de f con respecto a b. Entonces, este resultado tenemos que derivarlo respecto a y. Vamos a escribir los diagramas para las funciones f sub u y f sub b, que son estas dos derivadas, así como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces voy a escribir aquí arriba el diagrama para la derivada de f respecto a u. Sabemos también que esta depende de u y de b, que a la vez u depende de y de x, pero b solo depende de x. Asimismo, también tenemos el diagrama para f sub b. Dependen de u y de b, y en este caso b depende de x, u depende de x y también de y. Muy bien, entonces tengan en cuenta que ahora vamos a derivar respecto a y. Entonces vamos primero con el primer término. Derivemos este primer término que ya es conocido, lo vamos a derivar respecto a y. Ese 3 sobre x es constante, entonces por lo tanto puedo sacar la constante 3 sobre x y derivo este corchete utilizando la regla de la cadena. El 2 baja a multiplicar, me queda el logaritmo de xy elevado a la 1, que me quedaría este mismo logaritmo, multiplicado por la derivada interna, que es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre lo que está en el logaritmo, y por la derivada interna, que recuerden que estoy derivando respecto a y. Entonces me quedaría simplemente x. Ya tenemos la primera derivada. Esa sería la derivada de esto respecto a y, lo que señalé. Y ahora aquí, el segundo término. Voy a derivar respecto a y. Entonces sé que esta depende de y esta también depende de y. Entonces aquí debo aplicar la regla del producto. Vamos a aplicar regla del producto. Entonces queda más derivada de y1 por df de u sin derivar, más
y sin derivar y por la derivada respecto a y de la derivada de f respecto a u. Que esta derivada es la que nosotros tenemos aquí el diagrama en este color azul. Es el diagrama que tenemos acá arriba. Y por último sigue más la derivada respecto a y de quién, de esta derivada de f respecto a b, que la tengo aquí el diagrama en color morado. Muy bien, entonces vamos a centrarnos en los diagramas. Para la que está en azul celeste, que es la parte de arriba, voy a derivar respecto a y. Entonces, ¿quién sería la derivada respecto a y? Solamente tengo que llegar a este y. Entonces es la derivada de u, lo vuelvo a derivar respecto a u y multiplico por la derivada de u respecto a y. Y como b no depende de y, entonces no tengo ese camino. Ahora, para df de b también hago lo mismo, derivo respecto a y. Entonces, la derivada de b la debo derivar ahora respecto a u y multiplico por la derivada de u respecto a y. El otro camino no lo tengo porque no depende de y. Entonces vamos a escribir el resultado. Bueno, aquí vamos a simplificar aquí. Pueden observar que esta x se simplifica con esta x y haciendo operatoria me queda 3 por 2, 6. X por y me quedaría en el denominador por el logaritmo natural de xy. Más esta derivada de f respecto a u, que es el término que sigue, más y aquí vamos a aplicar la derivada, el diagrama de arriba. Entonces, ¿esto quién es? Esto es la segunda derivada de f respecto a u2 por la derivada de u con respecto a y. Solamente es eso. Más, y ahora para la última derivada, el diagrama que está abajo, que es segunda derivada de f, y entonces aquí tengo bu, es que primero calculé derivada respecto a b y después respecto a u por la derivada de u con respecto a y. Recordemos que la derivada de u con respecto a y, la tenemos aquí, nos había dado x. Entonces, por último, vamos a reemplazar por x. Y así obtenemos el resultado simplificado, que nos quedaría 6 veces el logaritmo natural de xy sobre xy más derivada de f con respecto a u más, entonces este nos dio x, derivada de u respecto a y es x multiplicada por esta y, nos quedaría xy por la segunda derivada parcial de f respecto a u2 y la otra también nos dio x, entonces nos quedaría más x por la segunda derivada parcial de f respecto a u respecto a b.